Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Estamos iniciando otro capítulo de Conversando la Noche, siempre con la idea de conversar con personas que nos parecen interesantes por la actividad que cumplen, por la trayectoria, por la influencia que tienen en distintos niveles de la sociedad. Hoy con Mariela Cuevas, una joven mujer que sin embargo tiene una vasta experiencia y que está en un liderazgo femenino importante en distintas organizaciones, actualmente en Sonidos de la Tierra. Pero hablaremos también de sus actividades previas y lo que está produciendo esto que es Sonidos de la Tierra, que es también un fenómeno social y cultural. Todo esto con nuestra invitada, a quien presentamos primero con esta semblanza y luego comenzamos a conversar la noche con ella. Mariela Cuevas Rojas es una destacada gestora cultural paraguaya y directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra, una organización que impulsa la inclusión social a través de la música y el cuidado del medio ambiente. Formada en la Universidad de Buenos Aires, ha desarrollado una amplia trayectoria en los ámbitos de la cultura, la educación y la gestión pública, incluyendo funciones en la Municipalidad de Asunción. Además, ha colaborado con organizaciones dedicadas a la investigación y la tecnología, abordando temas como género, inclusión digital y ciberseguridad. Reconocida por su compromiso con el desarrollo comunitario y el liderazgo femenino, Mariela ha representado a Paraguay en importantes espacios internacionales. Su trabajo busca generar oportunidades para niños y jóvenes, promoviendo la cultura como una herramienta de transformación social y construcción de un futuro más inclusivo. Bueno, querida Mariela, o Marielita, como te decimos muchos, qué gusto tenerte acá. ¿Cómo estás? Hola Mario, ¿cómo te va? Una alegría inmensa estar en tu programa y bueno, compartir este momento que sin duda va a ser un momento de un rico intercambio. Bueno, sí, para mí también y para la gente, espero que igualmente. Porque, a ver, ahora está en Sonidos de la Tierra, enseguida vamos a entrar en eso, pero te conozco de las épocas de la actividad cultural también, en la municipalidad, pero también en la fundación del Papa Francisco, con TEDIC. Si vos tuvieras que definirte, ¿cuál es tu major, dicen los americanos? ¿Cuál es el elemento que usas para trabajar en todos estos ámbitos? Y yo creo que si tuviese que identificar algún elemento que me identifica es la gestión en territorio con la comunidad. Entonces me identifico mucho con el desarrollo local. Y bueno, una vez que uno está en territorio se encuentra con una diversidad de situaciones que hace que uno tenga que accionar, que intervenir, que hablar, que relacionarse con la gente, ¿verdad? Entonces diría que el desarrollo local es lo que me identifica. Qué interesante esto, porque cuesta conectar a veces. A mí me pasa mucho como periodista que veo que hay grandes ideas, grandes proyectos, pero a veces no conectan con la gente. Hay que hacer ese trabajo en la comunidad misma. Sí, definitivamente. Proyecto que sea de cualquiera que hablemos necesita tener esa conexión sobre lo que la comunidad identifica como lo necesario y que se involucre, ¿verdad? Yo creo que sin ese ingrediente la cocina del desarrollo no funciona. O sea, claro, necesariamente la participación es un ingrediente clave para que se dé el desarrollo de la comunidad. ¿En TEDIC qué hiciste? En TEDIC estuve como gerente general de la organización, estuve un tiempo ahí. Previamente a lo que comentabas, también estuve en la fundación del Papa Francisco, en Escuelas Ocurrentes Paraguay. Bueno, y desde lo cultural, que he pasado por muchas instituciones realmente. Claro, incluyendo la MUNI, donde también se desarrolló mucho el trabajo en los barrios justamente. Ahora, me quedo pensando en TEDIC, enseguida pasa lo otro. ¿Ahí qué se trabaja? ¿El tema ciberseguridad, por ejemplo, inclusión de género? Sí, son los derechos digitales lo que se trabaja. Digitales. Desde ahí, esto es, digamos, lo que tiene que ver con ciberseguridad, la libertad de expresión cuando uno se expresa en las nuevas plataformas hoy. O sea, una serie de discusiones que tienen que ver con derechos digitales y ciberseguridad, por sobre todo. Es un tema muy fuerte, por eso quiero un ratito detenerme ahí, porque estamos todos discutiendo si el niño debe llevar o no el celular a la escuela. ¿Qué hacemos con las famosas plataformas, las redes sociales? El derecho a la privacidad, el derecho también a tener cierta, cierto poder sobre lo que ponemos en las redes. Estamos aprendiendo esto y también se está legislando recién sobre esto, ¿no?
Se está legislando recién el año pasado, en octubre o noviembre, se aprobó la Ley de Protección de Datos Personales en Paraguay, una ley muy importante. Creo que ese es un paso a reconocer y que de alguna manera tiene que ser tenido en cuenta en todas las instituciones y también que la ciudadanía sepa utilizar esta ley, ¿verdad? Que hablamos del uso de imagen, del uso de voz, porque ya no solamente es la imagen, sino otra serie de elementos que hacen parte a la vida que hoy desempeñamos como seres humanos, ¿verdad? Porque muchas veces hablamos de una vida que se da en lo virtual y otra en la realidad, pero en realidad es la misma, la única vida que tenemos. Claro. Y sobre todo afecta mucho a sectores muy vulnerables, ¿no? Sobre todo los menores de edad, ¿no? ¿Qué tema para desarrollarlo inclusive en otro programa? Pero sí, TEDx sigue trabajando muy bien, seguís en contacto con ellos siempre. Sí, por supuesto. ¿Conociste al Papa Francisco? Conocí al Papa Francisco allá por el 2023. Una experiencia grata, enorme, que me marcó personalmente. Cuando eso estuve al frente de la Fundación Escuelas Ocurrentes Paraguay. Esto me llevó a ir al Vaticano a trabajar por un tiempo ahí. Y bueno, organizamos un gran evento ahí en el Vaticano, donde, bueno, de manera directa me tocó conocer al Papa y realmente qué hombre que marcó la historia de la humanidad, podemos decir también, porque con la encíclica que él marcó, con el cuidado de la casa común que él planteaba y con un sentido inmenso de humanidad y muy crítico a la corriente que históricamente se venía dando. Creo que he tenido el privilegio de ese momento y, como me gusta decir, de esa bendición de haber conocido al Papa y de recibir también su bendición, que por supuesto pedí para todo nuestro país en ese momento. ¿Se acordaba mucho de Paraguay? Sí, un montón. Esther Balestrino, cuando conversé con él, hablamos de Esther Balestrino, y bueno, él decía que fue su gran maestra y la mujer quien más le inspiró, ¿verdad? Imagínate lo fuerte que es eso, siendo Esther una paraguaya, ¿verdad? Exactamente, que además sufre la represión y es desaparecida en la Argentina, ¿no? En los vuelos de la muerte, toda una historia. Llega a estar en la iglesia donde ella militaba y donde fueron capturados lastimosamente. Me quedo ya para pasar después a Sonido de la Tierra con la idea de que el Papa Francisco hasta anticipó estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, ¿eh? Él iba alertando de estas cosas que están pasando ahora, las guerras, la situación política a nivel mundial, los problemas migratorios. Es un hombre que vio todo eso, tenía una gran visión. Absolutamente, un hombre fuera de serie, visionario, y qué razón, porque él combinaba algo muy interesante, Mario, que es el sentido de fe, profundamente el sentido de fe, conectado con la bandera de humanidad, ¿verdad? Entonces, la humanidad se hace desde los actos que no son hipócritas ni cínicos, decía, ¿verdad? Entonces, de verdad que son muy necesarios volver a traer los pensamientos de él en este tiempo que vivimos, ¿verdad? Porque bien decís, se anticipó, bueno, estamos viviendo lo que él vaticinaba de alguna manera. Totalmente. Y yo hasta creo que fue una picardía muy inteligente de él cuando habló de la gloriosa mujer paraguaya, porque justo lo dijo en un país muy machista, ¿verdad? A propósito, el feminismo también sufre una crisis importante y no pocos ataques. Es como que se dio vuelta el concepto de algo que parecía un movimiento muy positivo y saludable, se lo está satanizando también de ciertos sectores. ¿Cómo se responde a eso? Creo que esto se enmarca en un ataque de lo que se conoce como guerra cultural propiamente, en donde banderas que de alguna manera plantean la reivindicación y el sentido de igualdad son tomados y atacados, digamos, de alguna manera, y esto hace que hablemos de ciertos retrocesos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se le ataca a la mujer, vemos mayor crecimiento de feminicidio en nuestra sociedad, y esto es un retroceso. O sea, esto no es posicionarse de un lado o del otro, sino no podemos permitir que se den situaciones de violencia y de asesinatos sobre mujeres, ¿verdad? Entonces, de alguna manera creo que la bandera del feminismo tiene que ser una bandera a considerarse siempre, porque estamos hablando de los derechos de las mujeres, derechos que históricamente han venido disputándose, conquistándose. Imagínate que hasta hace unas décadas atrás las mujeres no podíamos hablar, no podíamos votar, y sin embargo con esta corriente que de alguna manera condena
la participación, el rol, la voz y la palabra de la mujer es algo muy peligroso, algo que cuidar y atender y sobre todo a reflexionar desde un lugar, creo que tiene que ser honesto, constructivo y a no perder la bandera de la igualdad, porque Claro. se levantaron estas banderas Sí. de no, que las mujeres son más, que las mujeres Sí, versus claro. los hombres, como una guerra continua, cuando en realidad la bandera que se levanta con una voz fuerte y clara es la bandera de la igualdad. Totalmente, pero claro, hay que otra vez ensayar los conceptos y reexplicarlos, porque claro, son guerras culturales que a veces se pierden en batallas porque hay un avance muy agresivo. Igual la realidad es tan dura que nos habla de una situación límite en el mundo, incluyendo Paraguay. Hemos visto el caso Agostina ahora en Córdoba, Argentina, una nena de 14 años. Acá tenemos embarazo infantil como un problema instalado, Sí, sí. que no puede hablarse de otra forma más que de abuso, porque una niña embarazada no, jamás puede dar consentimiento. Después ya voy a entrar en Sonido de la Tierra porque me apasiona este tema. O sea, tenemos que seguir trabajando mucho culturalmente. En los Absolutamente. niños, en la escuela, en todos los niveles de la educación y la cultura, ¿no? Absolutamente, yo creo que esa es un camino a seguir, el de todos los días seguir insistiendo con la defensa de los derechos, porque hemos dado 2 pasos adelante, pero estamos un Sí, paso atrás, lastimosamente, claro. desde hace un tiempo, ¿verdad? Con todas estas ideas polarizantes, fundamentalistas, muy fanatizadas, que no nos llevan a buen puerto y permiten, lógicamente, que se den situaciones de violencia y abuso. Sin embargo, creo que no podemos perder la esperanza de que podemos luchar contra esto, Mario. Me Interesante. conecto mucho más con los sueños que con estos pasos contrarios, digamos. Claro, claro, por eso que cuando me acuerdo del Papa, me acuerdo de que él no en vano habla de la mujer paraguaya como la reconstructora de un país en cenizas, después de la terrible guerra de la Triple Alianza, ¿no? Y después de cada crisis, de cada revolución, de cada... En fin, ya volveremos después de la pausa a hablar del Sonido de la Tierra, donde estás hace unos meses haciendo un gran trabajo. ¿La rifa salió bien? Salió bien, estamos muy contentos y contentas en Sonidos de la Tierra, sobre todo en nuestra red de escuelas comunitarias de música, porque esta rifa fue directamente en términos de obtención de recursos en gran parte para ellas, ¿verdad? Eso es lo que quiero que me explique a la vuelta de la pausa, ¿en qué consiste esa red de escuelas comunitarias de música? Decía el maestro Sarán que un niño con un instrumento generalmente ya no está cerca de los vicios ni de la delincuencia, que es una de las formas más inmediatas de sacarle de ese mundo tan difícil que es para un niño la elección de hacia dónde va a ir su vida, ¿no? Sobre todo en sectores vulnerables. Vamos a la pausa, a la vuelta hablamos de esto con nuestra invitada Mariela Cuevas. Mariela Cuevas con nosotros. A ver, tu cargo en Sonido de la Tierra. Directora ejecutiva de Sonidos de la Tierra. ¿Qué es Sonido de la Tierra? Si tuviera que definirme, si me tenés que ir a vender esto en algún lugar, tenés un grupo de posibles mecenas, sponsors, y bueno, ¿qué son ustedes? Le pregunto. Bueno, Sonidos de la Tierra es una organización que está hace 24 años trabajando desde la música para transformar las comunidades a partir de la formación de chicos y chicas en la música. ¿Cómo te llamaban? ¿Vos aplicaste, mostraste tu perfil? Digo, ¿por qué buscaba una mujer como Mariela Cuevas para Sonido de la Tierra? Bueno, yo creo que esa es una respuesta que debe darle al consejo directivo, quien Hay un consejo directivo. es la instancia que termina seleccionando a la persona que conduce la organización, ¿verdad? Bueno, felizmente estoy acá. Qué bueno. Digo felizmente porque realmente soy una persona que disfruta el trabajo. Claro. Porque no me gusta trabajar en un lugar donde no tiene sentido y pasión. Entonces, Correcto. para mí este lugar tiene el sentido y la pasión que necesito para que mi vida sea plena. ¿A dónde llega Sonido de la Tierra? Estamos en todo el país, en los 17 departamentos, actualmente con una red de 74 escuelas comunitarias de música. Y el trabajo es fantástico, Mario. Estamos hablando de que anualmente pasan por nuestras escuelas 3.500 niños, niñas y adolescentes que se forman en diferentes instrumentos. Sí. Arpa, guitarra, violín, en la voz. Pero siempre decimos que no es solamente cultivar el talento de estos chicos,
sino que es la gran oportunidad de que ellos a través de esto puedan expresarse a través de la música, que cultiven el autoestima, que logren vencer los miedos que tienen, que sean empáticos. O sea, eso es lo que celebramos. Y finalmente, esto es lo que nos permite hablar de la construcción de una nueva ciudadanía, que es lo que queremos. Qué interesante esto, porque no es vos aprender a tocar arpa, guitarra, vos aprender los rudimentos del piano. No, es todo un concepto entonces. Es todo un concepto que se moviliza a partir de una metodología que se trabajó en sonidos desde sus inicios, de la mano del maestro Luis Arán, de Lucha Abate también, que estuvo ahí desde los orígenes. Sí, que tiene que ver con la utilización de la metodología orquestas escuela de vida. Entonces ya ese concepto nos da la pauta de que estamos hablando de que buscamos elementos que ayuden a la persona a transformar su vida de manera interna. Apuntamos en un sentido interno, por un lugar, y por otro lugar a un sentido externo, es decir, con la comunidad. Claro, qué interesante, pero eso hay que materializarlo con infraestructura, con logística. A ver, ¿tienen usted una red de profesores, por ejemplo, proveen los instrumentos? ¿Cómo se baja a la realidad esa idea tan interesante? Ahí está el gran desafío de mi trabajo, que es combinar, articular y garantizar que esto se despliegue organizativamente con todos los elementos necesarios para que esto suceda y funcione. Entonces hablamos de que me gusta decir que es un trabajo compartido con las comunidades, con las escuelas comunitarias de música. Nuestra organización se vale mucho en la organización comunitaria. Cada escuela comunitaria de música cuenta con una comisión de apoyo que está integrado por padres, madres, referentes, personas solidarias con la causa de la música y también con el desarrollo de la comunidad. Porque fíjate, Mario, y esto quiero hacer como un hincapié en esto, hay personas que forman parte de nuestras comisiones de apoyo, que son los coordinadores y coordinadoras, que no tienen hijos dentro de las escuelas. No necesariamente son los padres. No necesariamente, y esto me parece muy valioso de visibilizar, porque son personas que quieren ver el desarrollo y el cambio en sus comunidades. Entonces, estamos hablando de esta pata muy importante que es el trabajo compartido con las comunidades. A través de ellas logramos una articulación con aliados locales, nosotros desde acá con aliados nacionales, el sector privado, entre la cooperación internacional también, y hacemos que esto aterrice en un espacio físico, que es un espacio por fuera de las escuelas de educación formal, digamos. Estas escuelas son extracurricular, entonces funcionan generalmente en un espacio por fuera de las escuelas, en un tiempo que es extracurricular, entonces generalmente funcionan los fines de semana o en un horario en el que los chicos no están en la escuela. Y aquí la conexión con las escuelas, con la educación formal. Esto refuerza que los chicos quieran estar estudiando, formándose, hace ver la necesidad de que tienen que saber de matemática, de comunicación, porque fíjate que tienen que leer partituras, ¿verdad? Exacto. O sea, qué fabuloso eso, porque no es que compite, complementa la educación, digamos, formal, que ya todos conocemos, pero de todas maneras ustedes tienen un sistema en el cual van evaluando también la evolución de los chicos, van midiendo la llegada del programa. ¿Tienen un sistema, digamos, ya articulado en ese sentido? Sí, tenemos evaluación constante, monitoreo permanente. Entonces, tenemos una ficha de inscripción de cada niño, niña, adolescente. ¿Ellos pagan? Que ingresa. Depende mucho de las escuelas. En algunas son totalmente gratuitas las clases. En otras, como es compartido este trabajo, se necesita quizás un aporte mínimo. Estamos hablando de cifras muy simbólicas, Mario. Tenemos experiencias masivas de que van a las escuelas de sonidos de la tierra por lo accesible que son, incluso viajando de ciudades que quedan relativamente distantes a nuestros puntos de escuela, ¿verdad? Entonces, eso habla de la necesidad de que contemos con estas escuelas, ¿verdad? Entiendo. Entonces, digamos que es relativo, depende, pero siempre es muy accesible. Claro, no es, digamos,
no tiene fines comerciales ni de lucro, obviamente. No, esto es sin fines de lucro. ¿Cómo se van probando ellos en el terreno? ¿Tienen conciertos, se presentan, hacen actividades también? La combinación de eso. Ajá. Tenemos primero contar que nosotros armamos la orquesta con los chicos que se inscriben para el año, Sí. y los niveles son muy variados en este Claro. sentido. Hay chicos que recién están iniciando, otros que ya son intermedios o Claro. más avanzados. Entonces el desafío de nuestra metodología Orquesta Escuela de Vida es que tenemos que integrar esta riqueza que es la diversidad de los niveles. Ajá. Entonces, aquí es donde se ve el desarrollo de las habilidades para la vida, porque hablamos del respeto y de saber escuchar. Claro. Entonces, el chico que empieza a tocar las primeras notas tiene que ser parte con esa nota que aprendió a tocar. o Entiendo. Con las Me tres. encanta. Porque la educación clásica que yo veo lastimosamente mucho en los colegios privados inclusive, es que aquel que es menos diestro ya va quedando de lado. Es brutal lo que te voy a decir. Sí, sí. Pero lastimosamente el sistema ya les prepara para esa vida de competencia terrible que hay en la sociedad misma. Y entonces el que ya no es demasiado buen jugador de fútbol ya no integra ningún equipo. El que no sabe tocar un instrumento, bueno, que haga otra cosa porque para esto no sirve. Ustedes van por el otro camino. Nadie queda afuera. Nadie queda afuera. Hablamos de un modelo totalmente inclusivo desde el origen. Entonces, acá vamos con el aprendizaje de las notas, un repertorio común, Claro. que generalmente seleccionamos al inicio del año, Ajá. porque esto tiene que sonar y escucharse en el festival regional y en el festival nacional que hacemos. Tenemos varios festivales regionales y uno nacional en el año. Entonces, es maravilloso cuando no solamente aprendieron el repertorio en la orquesta de la escuela, sino que eso trasladamos en el gran escenario donde se integran con las otras escuelas. Claro. Entonces hablamos de escenarios con 300, 500, 1200 chicos tocando en simultáneo un tema, y ahí se ve lo maravilloso. Tienes que ver los rostros. Folclore, clásico, pop, ¿qué tocan? Todo eso. De todo un poco. Sí, de todo un no poco. hay un prejuicio de decir solamente No. tiene El cancionero paraguayo, Ajá. el folclore, ¿Eso hacemos quién temas regionales también, ¿Quién temas decide eso? clásicos. Bueno, tenemos el acompañamiento muy fuerte del maestro Luis Aram, Claro, que en es un este poco sentido, y tenemos también un coordinador artístico, que acompaña todo este trabajo con los profesores que están en cada ¿De escuela. dónde sacan los profesores? Los profesores son varios, de acuerdo a las posibilidades de alianza que tenemos con cada escuela. Ajá, Y ahí está el desafío para la gestión, ¿verdad? Por un Claro. lado, garantizar lo mínimo para que esto Sí. suene, y luego ya los complementos, ¿verdad? No necesitamos incorporar un profe de batería. Ajá. Ya no nos da el presupuesto, pero entonces aparece ahí nuestra rifa de Sonidos de la Tierra, que es la rifa que posibilita Claro. que las escuelas puedan decidir, que no es una palabra menor, ¿verdad? Que puedan decidir en qué otra especialidad quieren formar a los Claro. chicos. Ellos también saben qué le están pidiendo a los chicos, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa rápida, pero me apasiona este tema. Después quiero preguntar sobre los lugares físicos, eso cómo se sustenta también, si van a sectores que primero mapean y que son menos favorecidos por el avance social. Todo esto quiero hablar con Mariela Cuevas, esta linda charla sobre Sonido de la Tierra específicamente, pero en general sobre esa visión de una sociedad que no deja a nadie afuera, que pueda ser interpretada, que pueda ser protagonizada por todos, porque todos merecemos esa oportunidad. Ya volvemos. Estamos hablando con Mariela Cuevas, que es gerente de Sonido de la Tierra, una organización que ya tiene 27 años, 24. 24 años. Próximo año nuestro cumpleaños de plata. Ahí llegan los 25 años, un cuarto de siglo, que, crece mucho también en la idea original, esto es muy bueno, y generó una idea que también es compartida hoy por muchos otros proyectos parecidos, ¿no? Esto de vincular al arte
con el desarrollo social, esto de permitir que todos puedan entrar en este esquema, no siendo todos virtuosos o no siendo todos ya dotados para... Finalmente, la música termina siendo la excusa para muchas otras cosas igual o más importantes. Así es, Mario. Y pasa primeramente por entender el modelo de desarrollo que queremos, creo. Fíjate que te respondo desde el otro lado. Sí. O sea, el desarrollo no es solamente grandes obras viales, claro, infraestructura. El desarrollo también está atravesado por dimensiones claves para el ser humano, como la cultura y el arte, por ejemplo. Y apostamos a esto, ¿verdad? Entendemos que se puede transformar no solamente la vida de un chico, una chica desde el arte, sino que el de toda una comunidad, de verdad, que es lo que, a lo que estamos abocados y estamos haciendo desde Sonidos. Claro, esto también veo que en algunos lugares se toma como que por fin nos tienen en cuenta para algo, porque muchas veces a esas comunidades se les tiene en cuenta o para producir, o para votar en cada elección, o para ciertos hechos muy concretos y sin embargo, la cultura siempre parece algo más para las élites. Esto rompe también ese prejuicio, ¿no? Totalmente. Hablamos de que a través de la cultura y del arte, lo que buscamos principalmente es que las personas se desarrollen, se apropien de alguna manera y puedan disfrutar y gozarla también. Y eso es algo muy interesante que hace, que distingue nuestro trabajo, porque estamos hablando desde la alegría y el goce, si se quiere decir. A ver, desde la música se da serenatas, se da alegría, se da baile. Claro. Se canaliza también historias duras a veces, Cierto, ¿verdad? cierto. A veces se tienen cicatrices que no se ven, pero bueno, se hace cierta terapia también con... Bueno, en la pandemia tuvimos un momento en que la música y el arte en general fue fundamental, ¿no? En esa angustia que tuvimos todos. Qué interesante. ¿Hay réplicas parecidas a esto a nivel internacional? Sí, de hecho que el sistema de orquestas que nosotros utilizamos tiene su vinculación directa con lo que ocurre en Costa Rica, en Venezuela, con lo que hizo el maestro José Abreu también, ¿verdad? Hay otras experiencias interesantes en Argentina, Brasil, y básicamente consiste en que a través de la música se pueda transformar la vida de las personas y de las comunidades y que esto pueda llegar también a la mayor cantidad posible de chicos y chicas, ¿verdad? ¿Cómo llegan a la comunidad? ¿Les llaman? ¿Se genera un interés? Hay gente que dice, quiero... A ver, porque ¿cuántas me dijiste que hay ahora? 74. 74, bastante en realidad. Pero, ¿cómo se fueron fundando esas escuelas? ¿Cómo se originó que llegue hasta ahí el programa? Y sobre todo, ¿cómo se materializó? La característica principal de esto es la voluntad de la comunidad de querer que la música llegue a la comunidad. A través de esto contactan con nosotros, vemos las posibilidades y ya cambia cuando te dicen queremos esto y hay un principio de organización. Claro. Entonces esto hace que ellos luego convoquen en la comunidad y ya se acercan según el interés de los chicos, los padres, ¿verdad? Y se constituyen nuestras escuelas. Varía mucho la cantidad de chicos por escuela. En algunas escuelas tenemos 30 chicos, en otros tenemos 130. Claro. Varía mucho. Esto tiene que ver con la capacidad del profesor, por ejemplo, la profesora que da clase. Claro, eso te iba a decir también el cuerpo docente. ¿Y dónde se instalan físicamente? Físicamente funcionan en algunos centros comunitarios de la comunidad, en algunas parroquias, también en muchos de los casos. Y básicamente es el perfil de la instalación física. Ya, o sea, locales propios no tienen todavía, no pueden tener... Algunas sí. Fíjate que cuando hablamos de Sonidos de la Tierra, es una red de escuelas. Entonces, y esto es muy interesante, Mario, nosotros... promovemos la autonomía de estas escuelas. ¿En qué sentido? Una autonomía plena y real. Personería jurídica, capacitamos administrativamente, planteamos que ellas puedan tener su plan del año, su plan de inversión, su plan de captación de recursos también. Qué bueno. Y esto hace que hablemos de que la gente y las comunidades y nuestras comisiones puedan decidir. Y la fundación en sí es como una sombrilla sobre todo eso. Sí, mayormente.
Entonces, gran número de escuelas tienen ya su personería jurídica y eso se ve en la nómina que deciden tener, la identidad que deciden adquirir. Algunas se llaman Escuelas Comunitarias de Música, Sonidos de la Tierra, tal ciudad. Otras se llaman Conservatorio de Música, Escuela de Música, Sinfónica, varía mucho. Entiendo. Los instrumentos. Me interesa a mí esta parte porque soy también medio inquieto con el tema de los equipos. Hay que amplificar eso, hay que poner micrófonos, hay que poner pentagrama. Los instrumentos no son tampoco baratos, hay que tener instrumentos decentes. ¿Eso lo proveen ustedes, provee la gente, se autogestiona? Proveemos, una vez que se habilita una escuela, nosotros llevamos un lote de instrumentos. Y lo que tratamos de hacer es cada vez que se abre una escuela, ver una proyección por lo menos de 3 años de sostenibilidad para que esto no se corte. Entonces vamos con el lote básico de instrumentos, la selección del tipo de instrumentos, depende de cuál es la necesidad identificada por la comunidad. Queremos guitarra, queremos violines, queremos una mezcla de... y esto también de acuerdo a lo que el profesor o la profesora va a poder enseñar, ¿verdad? O sea, es una logística sumamente interesante, compleja, pero que da gusto, da gusto. Me estoy tratando de entrar en tu mundo y digo, ¿qué cantidad de cosas hay que coordinar? Sí. Porque está, por ejemplo, la comunidad que querrá hacer folclore, otra que quiere hacer música con instrumentos eléctricos. O sea, ellos tienen, me decía, autonomía para ir definiendo esos perfiles ellos. No que ustedes le imponen, ustedes van a hacer esto y nada más. No. Les dejan, hay un juego muy democrático ahí, pero que hay que limitar también, ¿verdad? Dentro de un marco. Todo un trabajo de coordinación. Y claro, ahí también entra el aspecto de que hay que cuidar eso. Algunas veces tenemos incidentes en proyectos parecidos donde se roban instrumentos en un barrio, ocurren incidentes. Hasta hay que asegurar de que todo funcione y vos decías sea sostenible por 3 años. O sea, no puedes proveer 2 guitarras y te fuiste del lugar. Absolutamente no. Y además, esto que decís, el mantenimiento de los instrumentos. O sea, acompañamos cómo están esos instrumentos, necesita una reparación o no. Y eso, lógicamente, implica contar con recursos y mandar a repararlos. Si crece la escuela en el siguiente año, necesitamos más instrumentos. Eso implica que tenemos que seguir buscando más aliados. Y aquí, Mario, algo muy interesante. Este programa tiene que servir para que se sumen más aliados, te cuento. Tengo amigos míos empresarios que ni saben esta historia y ojalá se pongan las pilas. Después vemos cómo hacemos. Pero bueno, digo nomás porque yo sé lo que cuesta eso. Sé lo que cuesta sostener eso. Entonces, tiene un alto costo. Ahora entiendo lo de la rifa, la desesperación por vender todo y se vendió. Porque hay que generar, ¿no? Hay que generar. Y la importancia de este proyecto, de esta experiencia, radica justamente en el impacto que se da en las comunidades, Mario. Realmente los chicos permanecen en las escuelas. Vos citabas al maestro Sarán con su célebre frase, que mientras un chico toca a Mozart, estamos evitando que se rompan vidrieras, que se caigan en vicios, y es que es así realmente. Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? A nivel año estamos formando a cerca de 3.500 niñas y niños que de alguna manera apuestan por una cultura sana, digamos, ¿verdad? Pero ¿cuánto nos falta aún? O sea, siempre nos gusta indicar que los 24 años de Sonidos han sido fantásticos, con una historia consolidada de ciudadanos y ciudadanas que necesitamos, pero ¿cuánto todavía nos falta en este sentido, verdad? Totalmente, por eso es que invito a la gente que se sume. Tienen todas las plataformas, están en todas partes, están en Instagram, TikTok, Facebook, todo LinkedIn, como Sonido de la Tierra. Sonidos PI. Sonidos PI, para que la gente vaya averiguando. Antes de la pausa y para la vuelta te quiero proponer ese último bloque. Hay ciudades donde hay más de un proyecto instalado, Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, quiero recorrer, ¿te vas a acordar de casi todas? Sí. Quiero recorrer un poco dónde están y sobre todo cómo se vincula la fundación con esas comunidades. Porque es muy distinto, me parece, estar en un barrio de Asunción que, por ejemplo, en el Chaco o en el norte extremo del país, y hay que adaptarse a esas necesidades también, ¿verdad? Y a esas particularidades. A la vuelta hacemos un recorrido, un mapeo del Sonido de la Tierra y un redondeo de esta charla tan interesante. Pero usted, señor, que está viendo, a lo mejor puede ayudar también a este proyecto, ¿por qué no? Y sentirse parte de algo tan extraordinario como modificar positivamente la vida de nuestros niños y niñas. Ya volvemos.
Mariela Cuevas con nosotros contándonos esta aventura extraordinaria de Sonidos de la Tierra, que el año que viene va a cumplir 25 años y que sigue evolucionando, sigue creciendo. Y me quedé pensando en el bloque anterior de las comunidades. ¿Esto habrá comenzado dónde? ¿En Asunción o comenzó afuera, en el interior? Empezó en Caacupé. En Caacupé. En Caacupé en el 2002, cuando desde Tierra Nuestra, con la conducción de Lucha Abate, desarrollan el programa Sonidos de la Tierra con Luis Aram. Y van a plantear la idea de llevar instrumentos para que la comunidad empiece a formar chicos en la música. Y esto prendió. De ahí, bueno, Luis Aram recorrió todo el país, todos querían contar con un espacio de formación en la música. Y es así que hoy tenemos 74 escuelas. Qué increíble, porque yo me acuerdo de aquella época, una de las tantas ideas de Luis, y nosotros, yo creo que hasta trabajaba con él en ese momento en BFM, y siempre se lo veía como una especie de Quijote, ¿no? Y sin embargo se fueron concretando estos proyectos. Asunción, por ejemplo, es muy grande, tiene varias comunidades, otra vez dentro de la misma ciudad. Acá tienen 1 o 2 lugares. ¿Dónde están? En Asunción tenemos 3 escuelas. Estamos en Cansat, en La Chacarita y también en el barrio San Francisco. Ah, mira vos. O sea, son 3 lugares estratégicos además. Así es. Conocemos muy bien territorios sociales muy pujantes, pero además con una problemática también diversa, ¿no? Y pudieron desarrollar en los 3 lugares un proyecto que continúa. Sí. En estos 3 espacios varía mucho la edad de cada escuela. Claro, eso te iba a preguntar. Pero sí, estamos hablando de que algunas tienen cerca de 20 años ya también. Sí. Algunas escuelas tienen casi la misma edad que Sonido. Claro. 22, 20, 24. Sí. Y estas se encuentran en diferentes puntos del país. Hablando de edades, ¿de qué edad hasta qué edad más o menos son los chicos que van? Depende también de cada escuela, pero por lo general van chicos desde los 4 años. Tenemos escuelas que reciben a chicos de 4 años y va hasta los 22 más o menos. Ya. O sea, pasa la edad escolar. Pasa, sí, está ahí. ¿Por qué? Porque los chicos son fantásticos en términos de cómo se conectan con los instrumentos. Y vos sabés que tenemos escuelas que nos piden, queremos un violín para un chico de 6 años. Claro. Entonces tenemos que buscar un violín chiquito para este niño o niña. Arpas también chiquitas nos piden. También. Sí, para que ya comiencen a tocar de chicos. Desde chicos. Qué genial eso. Y entonces, no es que se van haciendo discriminaciones por edad ni por habilidad, ya me dijiste. A ver, corrijo la pregunta. ¿Un chico de 6 años de repente está en la misma orquesta que una chica de 20? Sí. Genial. Sí, porque lo que tratamos es de desarrollar la destreza, el talento que tiene al identificar cómo suena una nota. Ajá. Y el niño o la niña tiene que saber cuándo tiene que tocar esa nota. Claro. Mientras que quizás el chico de 18 años, de 20, bueno, ya sea más virtuoso si se quiere, ¿verdad? Entiendo. Entonces, esto es lo lindo, Mario, porque tenés que ver los rostros de las niñas, niños, esperando cuándo es mi turno, y bueno, claro. Y ahí es maravilloso. Pero mientras ya está aprendiendo también ahí en el lugar de cómo se desarrolla la obra musical, digamos. Su cabeza ya va incorporando ese conocimiento automáticamente y con los ensayos y la repetición, me imagino que eso después ya se incorpora naturalmente. Recorramos un poquito. Central, ¿por dónde andamos? Central, estamos en Villeta, estamos en Guarambaré, estamos en Upané, estamos en Estanzuela, estamos en Areguá, realmente estamos en muchos distritos. Bien repartido en Central. Sí. Que son populosos también estos distritos. Bastante. Está muy poblado. Bastante. ¿No? En el Chaco, estamos en Puerto Casado. Puerto Casado. Bastante lejos. Sí, ahí tenemos cerca de 110 chicos más o menos. Ajá. Y que bueno, imagínate lo que la fiesta que representa que esos chicos, que esa cantidad de chicos se estén formando en Puerto Casado para hacer música. Claro. Para que haya alegría, para que haya peña. Sí. O sea, es algo que no tiene precio realmente. Qué genial. Estamos en Mariscal Estigarribia, en Teniente Irala Fernández. Estamos también en comunidades indígenas. Eso te iba a preguntar. ¿Hay comunidades indígenas también? Sí, estamos en comunidades indígenas. Estamos en Yalvezanga, estamos en Caguazú,
con Águila Real, en una comunidad guaraní, Sí. guaraníes occidentales en el Chaco. Ujú. Así que bueno, bastante diversa la comunidad. ¿Cómo estamos en el sur del país? ¿Encarnación tiene? ¿Pilar tiene? Sí, sí, sí. Realmente el sur tiene mucha fuerza. Sí. Mucho tiene que ver también con Mangoré, Claro. y la inspiración que genera. El año pasado... Las misiones. Sí, las misiones. El año pasado tuvimos el Festival Nacional en San Juan Bautista. 1000 guitarras juntas sonaron ya. en San Juan. Sí. Y que complementamos no solamente con la música, sino que ocurren otras cosas también aparte del festival. Generamos circuitos turísticos. Ujú, Puede, claro. la propia comunidad te cuenta qué se puede ver Ajá. en la comunidad, qué hay que conocer, qué se tiene que comer. Claro. Y esto es un plus cultural, Mario, que necesita el país también, porque más de uno habrá viajado a algún distrito Sí. diferente al que vive y se pregunta qué tengo que hacer acá, qué tengo que conocer, qué no me puedo perder. Entonces damos énfasis también a garantizar una experiencia turística, una experiencia gastronómica. Generamos también ferias de artesanía Ujú. a la par de estos festivales. Claro, o sea, todo Entonces, un bueno, concepto, ¿no? Un concepto, y hacemos algo muy novedoso, que es el desfile de los pueblos. ¿Qué es eso? El desfile de los pueblos es un desfile, un Ajá, recorrido sí. que se da durante el festival regional o nacional que se haga, donde con banderas, con pancartas y pasacalles, los pueblos que participan del festival, en este caso son las 74 escuelas, Sí. hacen mención del nombre de su ciudad, Sí. y van con indumentarias, Claro. distintivos propios Ah, qué de cada ciudad, ¿verdad? Qué genial. Y esto hace que sea sea algo una fiesta. novedoso. Claro, una fiesta, un Aguazú de la Gran 7, me encanta, quiero ya ir a ver uno de esos. A ver, ¿hay vinculación con la orquesta H2O también? La orquesta H2O, el show Hidro, Sí. tenemos nuestra orquesta de agua, Sí. que funciona con instrumentos que funcionan en base a agua. Sí. El arpa de agua, el violín de agua, el bajo de agua. Ajá. Realmente algo innovador. Es una experiencia que no solamente muestra la música, sino también muestra otras conexiones sensoriales. Claro, ahí me acuerdo de la arpa que fue muy famosa que vimos con nuestro amigo Amberé. Y hay toda una especie de lutería también vinculada a esos instrumentos, ¿verdad? Sí. Para que, Bueno, Amberé es un inventor, entonces es más que un luthier ya hoy, porque Sí. bueno, ¿cómo hacemos que esto Claro que funcione suene. desde el agua, verdad? Entonces está Amberé con la creación de los instrumentos, bajo la dirección musical de cómo va a sonar Claro. eso, cuáles van a ser los temas. Mm. Está William Aguayo, el maestro. William Aguayo, y claro. desde lo visual, la puesta en escena, porque hablamos de que es una experiencia que no solamente queda en lo musical, sino que también va a Sí. otras dimensiones. Está Paola Irún Ajá. en esta Qué bueno. coordinación visual, digamos. Entiendo, y hay un mensaje ambiental muy fuerte ahí. Totalmente, por eso decía que no solamente lo musical, esto es una causa social, ambiental, que habla, da cuenta de lo que nos falta, de los riesgos, de las amenazas, Claro. y no solamente en términos de lo que amenaza la casa común, sino también desde lo interno, ¿verdad? O sea, Ujú. Sonido de la Tierra Paraguay también ya tuvo algún tipo de presencia internacional. Sí. Ajá. Justamente con Hidro estuvimos en Dubái, allá por el 2020 Claro, más o una menos. feria mundial. Sí. Ujú. Y bueno, constantemente la red es invitada a participar en ciertos festivales, ¿verdad? Esto varía mucho, la participación varía mucho de la capacidad de garantizar recursos para que los chicos Claro. vayan, ¿verdad? Claro. ¿Recibe apoyo del Estado? Mínimo, en un porcentaje muy básico. Con eso pagamos a algunos profesores de nuestra red. Entonces, realmente la mayor porción de ingresos recibimos del sector privado y de la cooperación internacional. Entiendo. ¿Y lo que van trabajando los chicos, hay forma de escucharlo en algún soporte, ya sea virtual o físico,
Digo, hay discos de Sonido de la Tierra. Sí, hay discos. Tenemos un trabajo maravilloso que lideró Ian Sarán justamente, Sí. que tiene que ver con el rescate de canciones de pueblos originarios. Ajá. Hizo un trabajo excelente de investigación en la zona del Chaco y de eso, bueno, resultó un disco. Luego tenemos otros discos, Mario, Claro. de presentación de shows, Ajá. de temas musicales también en Spotify. Se busca como Sonido de la Tierra Sí, para hoy. sí. Entonces, bueno, estamos en todas las plataformas y queremos que nos conozcan más. Así Ajá. que más que invitados para que conozcan nuestras escuelas, que vayan a los festivales. Sí, qué interesante porque hice todo el redondeo para saber también cómo apreciar esto, aparte de las actividades que estabas contando. Y me parece fundamental que este trabajo de difusión vaya creciendo. Ya para ir entrando en la última parte, si tuvieras que definir vos, ¿qué resultados ves? Ya tenés unos largos meses de experiencia, estudiaste mucho por lo que veo todo lo que es la historia también previa a los antecedentes. ¿Qué resultados ves de esta acción de Sonido de la Tierra todos estos años? ¿Cómo se puede explicar lo que es Sonido de la Tierra ya en términos de esto pasó en tal comunidad? Yo diría que la transformación que se ve va en dos direcciones, Ajá. lo individual y lo comunitario. Ya. Desde lo individual rescataría que se puede confirmar, verificar la autonomía que genera esto en la persona, cultivar el valor del respeto, la tolerancia, la empatía con los problemas sociales, ambientales que se dan Sí. en la comunidad y que esto acompañamos de alguna manera con varios proyectos que ya no nos da el tiempo Claro, entiendo. de conversar, pero esto hace lógicamente que hablemos de un impacto inmenso. Bueno, también la formación de músicos. Claro, O sea, sí. Para mí hoy esto ya es un legado Claro. para la patria, en términos de que estamos cuidando el repertorio, Claro. fomentando también la narración de historias necesarias y sanas, digo yo, Cierto. porque un pueblo sin historia es un pueblo que carece de memoria y Claro. difícilmente logremos Correcto. el desarrollo de lo que necesitamos, ¿verdad? Entonces, partiendo de esto, creo que es el legado que hoy necesita el país y que ya tiene una historia asentada en este sentido, ¿verdad? Claro, qué interesante ese redondeo que haces porque por un lado está toda una cultura que se inculca a esta gente, pero también hay elementos concretos. O sea, hay chicos que van a salir tocando instrumentos, que van a poder desarrollar eso en sus propias comunidades de vuelta, ya sea profesionalmente o como docentes o hasta inclusive como entretenimiento, pero ya tienen ese valor agregado, digamos. Tal cual, Mario, me gusta mucho contar una experiencia que tuve en Abaí, Cazapá, Ajá. hace unos meses, que fui a la presentación de unos chicos. Estaba el escenario Sí. y vi un grupo de madres con una remera que decía, soy mamá de un artista. Entonces la felicité al grupo, ¿verdad? Porque eran varias. Claro. Entonces me dicen, no podemos creer que hace 3 meses, eran madres de un nuevo grupo, Sí. me dicen, hace 3 meses empezaron a tocar y ya subieron a un escenario, Claro. con las notas que ahí Claro, empezaban a aprender. Y me dice, nos emocionamos cuando vimos a nuestros hijos en el escenario. Pero después el presentador llama a todas las madres Ajá. que estaban ahí y les dice, súbanse al escenario. Y me dice la mamá, fue la primera vez que nos subimos a un escenario nosotras también. Qué Entonces, genial. imagínate la transformación que eso implica para el ánimo, para la personalidad, para afrontar la vida. Totalmente, me encantó esa nota final, me encantó, porque parece que la estoy viendo de tantos años haber presentado también eventos, espectáculos o veladas barriales, ese orgullo de la familia cuando ve que el chico avanzó y llevó a toda la familia en ese avance. Bueno, Mariela, se acabó el tiempo, o sea, como esto da para hablar, pero horas del tema. Invitamos a la gente a acercarse a Sonido de la Tierra a través de sus redes sociales y van a ver un mundo diferente que es posible. Gracias por venir, Mariela. Gracias a vos, Mario, y un gusto estar siempre en tu programa. Mariela Cuevas, Sonidos de la Tierra, un fenómeno cultural paraguayo que nos debe llenar de orgullo, pero que también debemos apoyar. Depende de nosotros. Gracias, tengan muy buenas noches.